Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bien, amigos, seguimos con más Circo Freak. 17 minutos justos nos separan del final del programa. Mirá, 17 minutos tenés. No son los 15 que pedí, pero no me quejo. Pero bien, 2 minutitos que ponele que se trae alguna foto en un momento o pase algo. Sí, se puede retrasar. Claro, te agarra una tos o algo. Y llegó el momento, amigos, de la enciclopedia de superhéroes que nos convoca en el día de hoy. ¿Y a quién tenemos? Yo decía era Carol Danvers, pero vamos a arrancar un poquito. ¿Por qué Carol Danvers? Carol Danvers fue el personaje de Miss Marvel. Sí. No sé si decirlo Miss, es MS en inglés, Claro. tiene una significancia, ya lo vamos a explicar. Después tenemos que después pasó a convertirse en lo que es la Capitana Marvel. Sí. Pero el personaje es muy importante a lo que es Guerra Civil 2, Bien. donde va a ser la líder del bando enfrentado a Iron Man. Bien. Bien, pero vamos a empezar primero con de dónde sale todo esto. Esto surge en el momento en que DC Comics, ¿sí? Sí. DC, estamos hablando de Marvel, pero vamos a nombrar a DC un momento. DC Comics le hace una demanda a Fawcett Comics Sí. por la licencia de Capitán Marvel, Shazam. Sí. Bueno, ahí lo que se está viendo en la imagen es la imagen de Señorita Marvel. Bien. Este personaje en este traje no es el primer traje que tiene, sino es la adaptación cuando lo pasa al color negro. Pero Bien. voy a volver Volvé con la a historia lo de y la- después ya seguimos Dale. con las imágenes. Bien, diciendo esto, DC Comics le hizo una demanda a Fawcett Comics por el Capitán Marvel, Sí. que todos conocen El el Shazam, personaje, sí. Shazam, por que era muy parecido a Superman. Cuando hace esta demanda, si bien consigue quedarse con el derecho del personaje, tiene un pequeño error, Sí. no reclamó el derecho del nombre. Marvel mete pata ahí y se quedó con los derechos del nombre de Capitán Marvel. De Capitán Marvel. Esto obligó a DC a cambiar el nombre de la publicación a Shazam. Sí. Y de Marvel, para poder conservar el nombre, tenía que emitir una publicación anual o una o dos publicaciones anuales bajo el nombre de Capitán Marvel. Claro. ¿Qué hacen con esto? Crean un personaje para una publicación llamada Capitán Marvel. Y así ocurre la aparición del primer Capitán Marvel, que es Marvel. Sí. M-A-R-Bell, Bell. Claro. B corta E-L-L. Claro. Bien, este personaje que fue creado por... ¿Quién lo creó? Es de Stan Marvel. Lee, claro. Bueno, muy bien. Claramente. Stan Lee y... No, esta vez no fue con Jack Kirby, fue con Jim Collan. Sí. Crean a Marvel, que es un oficial Sí. del Imperio Kree. Sí. Recuerdan, hay muchos alienígenas, digamos, los más recurridos son los Kree, los Skrull, por ahí más a lo que es la gente que vio los cómics, o más que ver los cómics, las animaciones y todo eso. Bien. Pero bueno, este personaje del Imperio Kree lo mandan como agente infiltrado de la Tierra para que vea cómo se desarrolla la carrera espacial de la humanidad. Claro. El tema es que cuando él se entera de que las intenciones de los Kree... Bueno, ahí tenemos la imagen del primer Capitán Marvel. Bien. Cuando se entera de que las intenciones de los Kree no son tan buenas, deserta de los Kree y se dedica a proteger la Tierra. Bien. Ahí tenemos la aparición del primer Capitán Marvel. Lo más importante para señalar del Capitán Marvel es cómo muere. Porque digo, no vamos a hablar tanto de la carrera de superhéroe de él, sino que simplemente él muere por un cáncer, que es rarísimo en un personaje, claro. que era tan poderoso, porque era muy poderoso este personaje. En esa muerte muere durante lo que es el primer especial de novela gráfica de Marvel, Sí. y que sentó las bases para un montón de cosas en el universo Marvel, y es muy interesante porque si bien era tan poderoso, lo termina derrotando el cáncer. El cáncer. Es, para señalar en esto, el tipo combatía uno de los villanos principales de lo que era el Capitán Marvel, es Thanos. Claro. El Thanos que vamos a ver ahora. Thanos que- Y eso por ahí tiene mucha relevancia ahora al universo cinematográfico de Marvel, que van a incluir a la Capitana Marvel para el Infinity Wars. Claro. Entonces Exactamente. quiero ver cómo lo van a tomar, pero es un buen punto. Después del título de Capitán Marvel, Sí. fue pasando por diversos personajes. Mónica Rambeau, una terrestre que tomó el nombre de Capitán Marvel. Después tenemos una seguidilla de clones Sí. de Marvel para seguir con el nombre, hasta que finalmente va a volver a Carol Danvers. Bien.
Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Carol Danvers y lo que es Capitán Marvel de Carol Danvers. De Carol Danvers. Tuvo una serie de publicaciones de 23 números entre enero del 77 y el 79. Y después una segunda serie de publicaciones que fue desde marzo de 2006 a 2010. Bien. Como personaje individual de ella como Capitana Marvel. Bueno, ahí tenemos la imagen de cómo es la actual Capitana Marvel. Sí. Se ve, bueno, respeta el esquema de colores del Capitán Del Marvel original, original, claro. con un traje enterizo. En los orígenes del personaje era muy sesentoso, vamos a Claro. decir. Si bien el personaje era un personaje femenino, estaba mucho más demostrado, mucha más piel. Claro. Pero bueno, volviendo a qué ocurre con la... ¿De qué es esa imagen? Captain Marvel. Esto es el ¿Qué? póster para la película. Ah, esa es la actriz que va a ser de Captain Marvel. Tengo el nombre anotado, ahora me voy a fijar. Pero fíjate que para el estreno es julio del 18. Pero ¿no era Esto Brie se- Larson? Sí. Ah, porque arriba dice otro nombre. Sí, lo que pasa es que este póster debe ser Sí. de anterior. Ah, bien, bien, bien. La bien. película, fíjate, está anunciada para julio del 2016, pero la película va a ser estrenada en marzo del 19. Marzo del 19, bien. Con otra actriz. Sí, ahora tiro el Con nombre. Brie Larson. Brie Larson, sí. Justamente. Yo, Dale. para los nombres soy Sí, medio sí, débil. que es Pero bueno. es la actriz de Room, Sí. para el que vio la película. Vamos a explicar un par de cositas. Sí. ¿Por qué es importante la Capitana Marvel a lo que es el universo Marvel precisamente? Sí. No es tanto por el papel que va a tener como superhéroe, sino que fue uno de los primeros personajes que tenía empoderamiento femenino. Sí. Y tuvo una legión de seguidores importante en este sentido. ¿Cómo ocurre? Primeramente el personaje fue creado simplemente como un interés romántico para el Capitán Marvel original. Sí. El personaje apareció, era una... no me sale el cargo. Capitana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sí. Y la asignan a Cabo Cañaveral durante la producción de los cohetes como Sí, seguridad. sí, sí, sí. Bien, ¿qué pasa? De ahí es donde tiene el contacto con Marvel, que era el que estaba... su misión principal en ese momento era observar el desarrollo Observar lo que actual. estaba pasando, claro. Bien. Lo que ocurre es, durante una pelea entre el Capitán Marvel y su villano de cabecera, que era Young Rogue, Sí. hay una explosión que termina agarrando, en la que el Capitán Marvel protege a Carol Danvers y terminan como irradiados. Esta pelea que ocurre en Capitán Marvel número 18 en noviembre del 69 sienta las bases para que después ella pueda convertirse en superhéroe. Sí. No se plantea nada más, sigue la historia, Capitán Marvel por su lado. ¿Qué ocurre? Ahí empezó, históricamente hablando, ahora salimos de los cómics, Sí. vamos a la historia. Empezaban a aparecer los personajes femeninos empoderados de lo que es Marvel. Que lo hicieron más que nada, no sé si por respetar el movimiento de liberación femenina, Sí. o más bien por una movida comercial tratando de ganarle. Y ahí aparecieron Hulk, Hulka. Sí, sí, sí. Y tantos otros personajes que eran simplemente clones Bien. del personaje principal. ¿Qué ocurre con la Capitana Marvel? Esta radiación que recibió hizo que se fusionara su ADN con el ADN Kree y le dio Sí, superpoderes. y le dio superpoderes. Pero esto no lo tocaron hasta enero del 77. Enero del 77 no. ¿Dónde lo tengo? Sí, enero del 77. Donde adquiere los poderes de Los Capitán poderes. Marvel y bueno, comienza a hacer su línea de particular. Este personaje que va teniendo un desarrollo, va teniendo sus propias aventuras, en un momento cambia su traje por el traje Sí. negro que habíamos visto hace Claro, un que ratito. vimos el primero, sí. Y ese personaje por ahí es más conocido a lo que es Mrs. Marvel. Se le cambió el nombre de Capitana Marvel a Miss Marvel, Sí. precisamente porque ya había otras publicaciones de lo que era Marvel Comics y para evitar que la gente se confundiera o fuera engorroso el tema Claro, de sí, sí, diferenciar sí, sí. las dos historias. El personaje va teniendo muchas aventuras particulares. Bueno, tuvo su publicación, ahí tenemos el primer traje. Formó parte de la alineación de lo que son los Avengers, los otros, ¿cómo se llama? Los Avengers... Ay, no me sé los otros. El X-Men. X-Men. Y... Dios, estoy con No los pasa nombres, nada, no pasa nada, no pasa nada. Me ha matado. Bueno, fue como un personaje participativo en todos los grupos, a pesar Sí, de no sí, ser de los más populares, digamos. De hecho, llegó a liderar en su momento S.H.I.E.L.D. Sí. Durante los sucesos de Ultimate, no de... Sí, sí, sí. Pero algo que es muy importante señalar, durante una historia en la cual
Ay, no me salen los nombres. Estás trabado. No, hoy. hoy estoy No pasa nada, no pasa para nada. atrás. Durante una historia importante del el hijo de un villano, Sí. como que le lava la mente, Sí. no la secuestra, es como que se la lleva a ella Sí. a otra dimensión y vuelve embarazada de un hijo que nace rápidamente. El hijo muere, no sé cómo es Sí. la historia bien. Se vuelven a ir a la dimensión. ¿Qué pasa con esto? Si bien es así engorroso como suena, Sí. ella deja todo y los Avengers como dicen, bueno, está bien, se va. Ese planteo a lo que era el cómic que hoy está muy criticado, Sí. mostraba que ella perdía su independencia, su voy a hacer lo que yo quiero porque Porque soy puedo, un personaje claro. poderoso. O sea, no es soy una mujer que sigue a otro. Sí, Ese sí. empoderamiento hizo enojar muchísimo a los fans en Claro. su momento. Por suerte tuvimos un autor que tomó esa historia y la agarró de vuelta y la explicó bien y la destrozó, destrozó Sí. coherentemente para que el personaje mantuviera su Línea de integridad. comportamiento, claro. Sí, para que fuera así un personaje poderoso y no una mujer golpeada enamorada. Claro, sí, porque sí, eso sí. era lo que planteaba. Se eliminó toda la línea de que ella se había ido por voluntad Sí. propia. Empezó a plantear que este villano la había manipulado, le había lavado el cerebro. cerebro, le había borrado los recuerdos, la había utilizado de tal manera Sí. que terminó demostrando, sin decir la palabra violación, que era lo que estaba en la mente de todos, Sí. que sí fue violada y que fue todo en contra de su voluntad. Claro. Esto genera también que Carol Danvers rechace a los X-Men. Le dijo un planteo que tiene el mismo personaje, si bien en palabras del personaje, Sí. era lo que estaba pensando el autor, los agarra a los X-Men o a los Avengers y les dicen, ustedes me dijeron que me vaya con él. Claro. O sea, no hicieron nada. No hicieron nada para protegerme. O sea, Sí, sí, sí. ahí es donde ella deja a los Avengers, va a volver incontables veces y a distintos Sí. grupos de Avengers. Por ahí acá no es tan popular, acá decimos los Avengers son los Avengers. Allá tenés los Avengers de la costa oeste, los Avengers los héroes más poderosos, Sí. los Avengers regulares. Hay 2 millones claro, de grupos. Sí, sí, hay un montón de grupos. Bien, ella va a seguir haciendo fusiones con distintos grupos, va a Sí. seguir aportando. Lo importante es en el retorno, Sí. habíamos visto el traje negro, y esto por ahí la gente que siguió la serie de X-Men, la Sí. serie animada de los 90, Ahí popular, está, sí. Roche le roba los poderes y Sí. la deja en coma, pero Sí. la destroza. La destroza. En ese momento... Titania. Titania, sí. Para la serie de los 90. Bueno, en Titania. la serie de los 90 muestran Ahí está, ahí completamente está, ahí está la cuando- imagen. cuando le absorbe los poderes y la deja en coma. Sí. Esto es porque el grupo liderado por Mystic estaba Sí. muy enfrentado con ella y la quería destruir Sí. como villana. Ella cae en coma, después el profesor Javier la logra ayudar a recuperarse, sobrevive a la caída que tiene. Sí. Finalmente vuelve a recupera la conciencia. Cuando recupera la conciencia vuelve a hacer tomar el traje original. Cabe señalar también un montón de cosas que le pasan. Por ejemplo, yo te había comentado Sí. afuera antes del programa que ella ha tenido muchos nombres de superhéroes. Sí. ¿Qué ocurre? Toda esta época estamos hablando sigue siendo Miss Marvel. Todavía Sí, no sí, tomó sí, de sí. vuelta el título de Capitán Marvel. Si bien recupera los colores originales, Sí. lo que ocurre con ella es que entre todas esas cosas, uno de los experimentos de los Kree le activa los genes y se vuelve binaria. Una superheroína con poderes cósmicos. Sí. O sea, tiene lo que se dice en a la historieta. Tenía conexión con los agujeros blancos. Entonces Sí. podría absorber energía, generar energía, proyectar energía. Era, digamos, un superhéroe extremadamente poderoso Sí. a nivel de decir, compararlo, para el que tiene más idea en las historietas, con Sí. Silver Surfer. Sí. Poderes cósmicos, importantísimo. ¿Qué ocurre? Al tiempo pierde esta conexión, Sí. baja en el personaje de poder para que no sea tan loco. Y ella tiene lo que es una crisis alcohólica. Sí. Se le empieza a representar como que su personaje necesita ese subidón de poder que sentía cuando era Sí. binaria. Lo compensa. con alcohol. Esto genera que los Avengers le hagan un juicio y la Sí. echen del grupo por muchos conflictos que se fueron generando. Sí, ahí tenemos una imagen chupando una botella. Sí, estaba mal. De hecho, una de las crisis más grandes que tiene cuando plantea para recuperación, Sí. ella se va de los Avengers, pero los Avengers están peleando en la luna y ella trata de ir a ayudarlos y no puede escapar de la Tierra. De la Tierra. Y tenés la siguiente escena donde está sentada en un bar contemplando un vaso. Claro. Que no sabe si se lo va a tomar o no. Ahí está el Ese juicio. es el momento sí. donde le hacen el juicio para echarla. Bien.
cabe señalar que ella entra, la primera vez que entra a los Avengers, entra en reemplazo de la Bruja Escarlata que se había ido momentáneamente. Bien. Vamos a hablar un poco de los poderes que Dale. tiene ella. Ella tiene super fuerza, durabilidad, puede volar, tiene un sentido, tipo un sentido arácnico, vamos a decir, Sí. pero es más una conciencia agrandada. Una conciencia de todo lo que está pasando a su alrededor, sí, digamos. pero Bien. a una escala reducida. Claro, sí, no es Spider-Man. Otra cosa que puede hacer, bueno, dispara ráfagas de energía, puede Sí. absorber energía. Este poder le permite temporariamente volver a lo que era la forma de binaria. Sí. Cuando absorbe muchas cantidades energía, bien. de energía. Esto siempre estamos hablando de los superpoderes, pero hay que Sí. señalar que ella como entrenada oficial es una piloto excelente. Sí. Tiene muy hábil el combate cuerpo a cuerpo y además sabe manejar armas. Bien. Este personaje, durante una de las peleas que tiene, se encuentra con un clon del Capitán Marvel. Y este se sacrifica para salvar cuando viene la entidad Fénix nuevamente a la Tierra, Sí. este capitán se da cuenta de que la energía que habían usado para revivirlo Sí. está trayendo la fuerza Fénix a la Tierra. Entonces lo que hace es, se sacrifica para evitar esto. Bien. El mérito a este sacrificio, ella se da cuenta de su verdadera relación con el Capitán Marvel y es donde adopta el nombre de Capitana Marvel te nueva claro. y lo va a retener. Bien. Esta que estamos viendo acá no es la Capitana Marvel ni la señorita Marvel, sino es Kamala Kun, Sí. se llama así. Es una chica, lo que te había comentado, esta chica es fanática de la Capitana Marvel Sí. y durante la liberación de la niebla que genera que los inhumanos inactivos en la Tierra adquieran poderes, recibe recibe la niebla y descubre que tiene el poder de es un ectomorfo, puede manipular su cuerpo, estirarse, Claro. modificarse. Cuando tiene este poder, la chica no lo duda y Sí. automáticamente, totalmente fanática, toma el nombre de Miss Marvel y se hace superhéroe. Y es la nueva superheroína, Sí. digamos. Y Bien. tiene buena relación con la Capitana Marvel. Bien. Y entonces va a aparecer en Avengers Infinity War. Va a aparecer Sí. forzadamente porque el Capitán Marvel original era enemigo acérrimo de Thanos. Sí. Bien, perfecto. Y se viene la peli en 2019 con Brie Larson, que es la misma actriz que va a ser Lara Croft en la nueva Tomb Raider. Ese que, dato yo no lo para tenía. que tengan una idea. Bien. Es la nueva que va a ser, ya lo estuvimos hablando acá, y es la protagonista de la película Room en su momento que ganó un Oscar. Bueno, Sí. te tengo que cortar porque llegaron las 7 de la tarde ¡Zafé! y llegó el final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Fede. Amigos, llegamos al final del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Este fue un súper, hiper, recontra, resumen de Miss Marvel. Sí, la verdad es un La verdad que personaje sí. es interesante y fuera de politizarlo Sí. todo, al que le interese lo que es los personajes fuertes, tipo el que sigue a la Mujer Maravilla porque Claro. representaba un personaje Una figura femenino femenina fuerte. es un personaje que no deben dejar de leer. Perfecto, entonces Miss Marvel, la lectura recomendada del día de hoy. Amigos, Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.